Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buen día. Ok, mientras se van conectando los demás, ahora nos toca la unidad 4, el tema 4, y lo que ahora vamos a hacer es una introducción a este tema, ¿listo? Acá en la pantalla lo que tienen es un resumen del capítulo 4 y lo vamos a ir viendo grandes rasgos para que nos vayamos dando cuenta de qué se trata este tema. Nuestro objetivo principal es crear un algoritmo, ¿ok? Un algoritmo básicamente es una secuencia de pasos que nosotros construimos para lograr solucionar un problema determinado, ¿sí? Entonces, la construcción de un algoritmo es un proceso creativo que va a variar de acuerdo a pues el conocimiento que te voy a dar de acá, ¿no? En la parte teórica y tu propia creatividad, ¿listo? Entonces es algo muy propio de cada uno. En realidad, si yo le pido a un alumno A construir un algoritmo y a un alumno D construir el mismo algoritmo, ambos probablemente consigan la respuesta correcta, es decir, que logren que su problema sea solucionado con el algoritmo. Sin embargo, ambos algoritmos pueden verse distintos en apariencia, ¿ya? Eso tiene que ver con el hecho de que cada uno construye la solución de acuerdo a un criterio propio, ¿ok? Y bueno, los conocimientos básicos también que tiene. Entonces, hay muchos puntos de vista a la hora de formular la solución a un problema y de ahí deriva básicamente la diferencia. Entonces, ¿en qué consiste el crear un algoritmo? Aunque vayamos a hablar de algoritmos diseñados para una computadora o algoritmos diseñados para que alguien los ejecute, los pasos son básicamente similares, ¿ya? Primero, se debe hacer un análisis del problema, ¿no? Cuando analizamos el problema, normalmente nos concentramos en estos tres elementos: entrada, proceso y salida. Es decir, nos concentramos en identificar qué elementos son importantes o necesarios introducir al algoritmo para que el algoritmo logre construir el resultado o la solución, ¿sí? Por decirte, si tienes que calcular la edad de alguien, ¿no es cierto? Entonces le vas a decir a esa persona qué año naciste, le vas a preguntar, ¿verdad? Sabiendo el año que nació, ¿no es cierto? Y tú, sabiendo que es el año en el que te encuentras, podés determinar la edad de la persona. Entonces, de esa manera funciona, de esa manera sencilla básicamente funcionan los algoritmos. Cuando nos plantean un problema, nosotros tenemos que analizarlo. Y cuando analizamos nos vamos a preguntar, ¿qué necesito que entre para que yo pueda construir este resultado? ¿No es cierto? Y luego te vas a preguntar, pero yo necesito esta fórmula, necesito esta teoría para lograr construir el resultado, ¿verdad? Entonces es un proceso creativo. Normalmente no hay un orden real, ¿no? Entrada, proceso y salida a la hora de analizar. Sin embargo, las tres cosas tienen que estar. Esto lo vamos a ver en la práctica. Normalmente en el análisis nos concentramos básicamente en estos tres elementos, ¿ya? Entonces, a uno le dan el problema, uno dice, bueno, ¿qué quieren que solucione? Eso tiene que ver con la salida, o sea, ¿qué quieren que yo logre emitir como resultado a este problema o como solución a este problema? Y en función a eso, uno define, ¿no? ¿Qué teoría matemática? ¿Qué fórmula? Sería muy fácil si todo fuera con fórmula, pero a veces no es así, ¿no? Para definir, en realidad, qué cosas vas a necesitar que entren al algoritmo como datos, ¿ya? Fechas, números, cantidades, datos de tipo cadena, etcétera, ¿ok? Entonces, ese es el proceso que algunos se encuentran un poco complicado porque no estamos acostumbrados a realizarlo de esa manera. Pero van a ver que con la práctica van a ver que cada vez es más sencillo, ¿ok? Cuando ya está definido este análisis, es decir, ya sabemos qué nos están pidiendo, ya sabemos con qué lo vamos a solucionar y ya tenemos más o menos claro el proceso que vamos a hacer, ¿no es cierto? Pasamos a una segunda etapa que es el diseño. Esto que es el diseño, básicamente es llevar a una forma, a un lenguaje formal ya el análisis que habíamos planteado. Es decir, tomar esto que pensamos, tal vez de una manera desordenada, no muy estructurada, y ya llevarlo en la etapa de diseño a una forma organizada, de tal manera de que cualquier persona que vea mi algoritmo va a entender lo que quiere, la forma de solucionar el problema,
¿sí? Por eso muchos problemas son representados, o la solución a muchos problemas en realidad son representados bajo la forma de algoritmo, porque cuando uno mira esta forma o apariencia que es estructurada, que es clara y precisa, ¿no? Le entendemos sin ningún problema, ¿ya? Entonces, por eso ustedes en esta parte me ayudan mucho, porque cuando diseñan en el algoritmo, es decir, cuando ya lo ponen en una apariencia formal, estructurada, yo voy a poder entender cualquier cosa que hubieras planteado. Por más que en tu análisis tu letra esté más o menos fea, un poquito te hayas desordenado con alguna cosa, acá en el diseño ya no hay forma de que eso suceda, ¿ok? Acá todo se debe ver claro, preciso, cualquiera le debería entender. Y por eso vamos a aprender nosotros a utilizar lo que se llama un lenguaje algorítmico, ¿ya? Existe un lenguaje algorítmico. Como esto es algo que puede ser complicado y complejo, hay lo que se llama lenguaje algorítmico, que es básicamente ponerlo al algoritmo de una forma simbólica y específica para que se pueda entender y sea claro y preciso. De esta manera, nosotros acá vamos a ver algunas herramientas como el diagrama de flujo, que básicamente va a ser el segundo elemento importante de la materia, ¿no? Si estamos hablando de cosas importantes de la materia, estamos hablando número 1, de la entrada al proceso y salida en el análisis, número 2, del diagrama de flujo en el diseño, ¿cierto? Y bueno, cuando esto ya está en su segundo paso, normalmente le pasamos el tercero, que quiere decir probar si esto que diseñé está funcional, es decir, si realmente logra el objetivo que necesitamos, ¿ya? Es probable que a veces, no importa cuánto hayas practicado, el diseño a veces uno tiene incluso dudas de que funcione, ¿no? Dice yo tengo dudas, entonces sí o sí al diseño que hayamos planteado hay que plantearle una prueba. Las pruebas también pueden ser hechas también en papel, ¿no? Entonces no es necesario todavía usar realmente una computadora. El tema es saberle hacer la prueba, porque he visto a veces exámenes donde hacen los 3 pasos, análisis, diseño y la prueba, y llegan a la conclusión de que está correcto. Sin embargo, cuando yo hago la prueba del diseño que plantean, encuentro las debilidades o los errores de concepto. ¿Listo? Entonces, la prueba es para garantizarte a ti como persona de que tu algoritmo funciona y está correcto. Es decir, que básicamente cuando ustedes resuelvan ejercicios de algoritmos en el examen, ustedes antes de entregar el examen ya deberían saber si eso está bien o está mal, como habiendo realizado la prueba de su algoritmo. ¿Y en qué consiste la prueba? Normalmente hacemos lo que llamamos la prueba de escritorio, que significa, miren, dice seguir paso a paso. Acá dice el programa, pero básicamente me refiero al algoritmo, ¿sí? Seguir el algoritmo paso a paso. Si el algoritmo dice doblar a la izquierda, doblo a la izquierda. Si dice avanzar 2 pasos, avanzo 2 pasos. Es decir, paso a paso seguirle al algoritmo que hemos construido, de tal manera que vamos verificando si el resultado está construido. Ya me va a decir, bueno, ¿de qué sirves andar paso a paso en un algoritmo? Ok, acá hay algo muy importante que hay que entender a la hora de construir algoritmos, ¿ya? Hay un elemento que no está en esta gráfica, va a estar en el momento en que empecemos a hacer los ejercicios. Sin embargo, hay que introducirlo ahora, porque esto es lo que le da sentido a la prueba, ¿ok? Esto es lo que llamamos nosotros la famosa variable. En lo que es el diseño de algoritmos, se utilizan unos elementos llamados variables que son capaces de almacenar datos, ¿no? Datos que luego utilizamos en el algoritmo para construir algún resultado. Vayamos al ejemplo de la edad de una persona, ¿no es cierto? Que tú en tu análisis le has dicho, quiero como entrada el año de nacimiento, ese año de nacimiento de la persona, no sé, 1980, 1991, etcétera, ese año, yo no lo puedo dejar simplemente en el aire, no va a estar en el aire. Ese dato que es el año lo tengo que poner en una caja, si quieren verlo así, llamada variable. Entonces lo almaceno en un elemento llamado variable y luego en el proceso de diseño utilizo, ¿no es cierto?, esa variable para lograr construir la salida o el resultado, ¿sí? Entonces, la prueba de escritorio
si lo vamos a mirar desde un punto de vista práctico, significa seguir paso a paso al algoritmo definiendo cómo va variando una variable, cómo van variando las variables del algoritmo paso a paso, ¿no es cierto? Si aquí entró, por ejemplo, que el año es 1980, ¿no es cierto? Y yo he creado el algoritmo para calcular edad. Edad es otra variable, porque edad va a tener cuántos años tiene la persona. Entonces yo voy a calcular el año, la edad de la persona con el año de nacimiento, y ese resultado del cálculo lo tengo que poner en otra variable, ¿cierto? Entonces, datos de entrada, datos de salida que estaban acá, en el fondo se almacenan, se graban en elementos llamados variables. Y justamente la prueba de escritorio, cuando uno lo mira desde arriba, dice, bueno, es como que aquí estoy siguiendo a las variables. Esta variable empezó con 1980, que era el año de nacimiento, y terminó también al final con 1980. Esta otra variable, que era edad, empezó con 0 porque no se sabía la edad, y cuando terminó el algoritmo resulta que es 30, ¿no? 30 la edad. ¿Y cómo conseguí eso? Sí, con un diseño de algoritmo. El algoritmo lo ha tenido que calcular. Entonces, básicamente la prueba de escritorio consiste en eso. Y cuando uno hace ese seguimiento, ¿no?, del algoritmo, siguiendo las variables, cómo van variando de un dato inicial hasta un dato final, ¿no?, nosotros nos vamos preguntando si realmente soluciona el problema y si eso es lo correcto, ¿sí? Entonces, eso es la prueba de escritorio. Y bueno, una vez realizados estos 3 pasos, el algoritmo ya, digamos que si es posible, se lo puede llevar a la computadora, para que la computadora lo ejecute, lo interprete y lo haga de una manera automatizada, y de esa manera facilitarnos actividades que sean muy tediosas, muy repetitivas, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, hasta el paso 3, normalmente el algoritmo está ya diseñado, pero no se queda ahí porque, pues, si bien es útil para que otras personas entiendan cómo solucionar un problema leyendo el algoritmo, de repente muchos de estos algoritmos pueden ser llevados a la computadora y hacer que ella ejecute el algoritmo de manera automática. Es decir, con un clic en algún botón o con una y otra instrucción, el algoritmo vaya a funcionar, ¿ok? Entonces, esa segunda parte estoy tratando de que la vayamos a llevar a cabo, ¿sí? Ya en el mes de febrero, mediados de febrero, o sea, quiero darle algoritmo un mes porque es un tema extensivo, y una vez que ya lo tengamos conceptualizado al algoritmo y ya todo el mundo entienda análisis, diseño y prueba, y luego logren armar algoritmos que ustedes mismos pueden revisar, voy a hablar de la segunda fase. Esto que está abajo es la segunda fase que le llamamos. En este capítulo no está contemplado estos 2 elementos que se contemplan en la segunda fase. Lo vamos a hacer recién en el capítulo 5 o 6 de la materia, ¿ok? Que son básicamente la codificación del algoritmo a un lenguaje de programación, ¿sí? Y obviamente después de esa codificación, la revisión del algoritmo, ¿ya? Ahora, acá dice Visual Basic porque normalmente en esta materia se ha utilizado el lenguaje de programación Visual Basic. Definitivamente aquí se puede variar, ¿no? Yo por ejemplo, domino Visual Basic y alguno que otro lenguaje de programación por ahí. Normalmente se puede dominar muchos lenguajes de programación. ¿Y qué son los lenguajes de programación? Bueno, básicamente es la traducción del algoritmo, ¿sí?, a un lenguaje formal que la computadora puede. Si el algoritmo está bien diseñado, si es decir, esto está correcto, la traducción a un lenguaje de programación es mera, o sea, es mero fácil, ¿sí? Es demasiado sencillo, ¿ya? Entonces, acá está donde está el peso. El peso está en estos 3 pasos. Esto de acá, que es codificación, ustedes van a ver que es la parte más floja, por eso lo estoy dejando para de acá un mes recién, donde vamos a entrar netamente a lo que es codificación y revisión y validación del programa que se ha construido. Es decir, que un algoritmo sirve para luego crear un programa que va a funcionar en la computadora y que va a poderse ejecutar de manera automática a la sola orden de algún usuario. ¿Listo? Entonces, por ahora voy a conservar que la herramienta es Visual Basic, pero en algún momento vamos a tratar de probar qué es lo que sucede. Por ejemplo, si yo ese algoritmo lo quiero llevar a
a lenguajes más sencillos, como por ejemplo en Excel. En Excel se pueden hacer también las famosas macros. Las famosas macros son nada más programas que están en Visual Basic. Lo único que hay que hacer es saberse adecuar a ese ambiente. No lo manejo yo mucho, pero les voy a mostrar que es muy parecido, ¿ya? Y hay otros como por ejemplo Python también, que se está usando mucho y que bueno, lo estoy viendo todavía el tema, porque resulta que Python también viene para celular. Entonces como que a mí me facilitaría el hecho de que puedan ustedes codificar los algoritmos en el lenguaje de programación Python, porque todo el mundo tiene un celular, ¿ya? Pero denme una semana más para analizar y luego yo ya les voy comentando para que vayan descargando la app y de repente tengamos que trabajar en Python, pero es por este problema de que en estos tiempos no tenemos un laboratorio de cómputo. Y de repente también vale la pena conocer otros lenguajes, ¿ya? Python se está utilizando mucho por el tema de que es muy flexible, y aunque ustedes no me crean, ¿no? Te puede manejar Python, inclusive un alumno o estudiante de las carreras de ciencias económicas. En ciencias económicas ellos tienen unas aplicaciones para lo que son estadísticas y todo eso que nos hace el Excel, ¿sí? Tienen unas aplicaciones especializadas que trabajan mucho con Python. Entonces es probable que a uno de esos estudiantes de último semestre de administración tú veas que están trabajando con Python e incluso crean sus pequeños programitas de Python para apoyar estas aplicaciones, ¿no? Entonces parece medio raro, ¿sí? Pero por eso les digo, es un lenguaje muy fácil. Entonces, incluso lo ocupan ellos y nosotros en ingeniería obviamente también podemos aprender a utilizar. Pero en este semestre es probable que en vez de Visual trabajemos con Python, pero tengo que verlo bien para que trabajemos a tiempo, ¿ok? Pero yo les aviso en unos días más para que ustedes descarguen la app y bueno, vayan probando. No es difícil ni complicado, ¿ok? La revisión se hace con la computadora, ¿sí? La computadora agarra el programa y lo que hace es luego depurar, ¿sí? Depurar significa revisarlo. Y cuando hay algún error, él te avisa en línea tanto error, ¿no? Y eso es de repente la gran ventaja que tiene Visual Basic y por eso lo ocupamos mucho, ¿sí? De repente en Python te avisa, pero no tan bonito como en Visual, pero uno puede entender porque ahí sale el mensaje también en pantalla diciéndote error, no puedo continuar, ¿sí? Entonces hay diferencias en esa parte, pero igual los lenguajes de programación son capaces de depurar los programas o probarlos, revisarlos y probarlos. Y cuando esto ya pasa la prueba, ¿sí? Ya puede ejecutarse o correr. Normalmente en español decimos hace correr el programa, significa ejecuta el programa, ábrelo y que funcione. Y ahí es cuando ya lo podemos utilizar y bueno, darle el uso por el cual habíamos diseñado, ¿sí? Entonces, de estos 5 puntos, en este capítulo nos vamos a concentrar en 1, 2, 3 puntos, ¿ya? Y para esto hay algo de teoría que hay que envolverse, entonces va a ayudar más que ustedes lean el material de apoyo, que sí o sí tienen que leer, porque de nada sirve que yo acá lo diga de memoria y bla 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 para que ustedes lo escuchen. No, acá tienen que concentrarse y descubrir qué significa el análisis, qué significa el diseño y qué significa la prueba. Necesito que le den una leída por favor al material de apoyo que también ya está en la plataforma. Estructura de datos y programas, ¿sí? Entonces en el capítulo 4, bueno, ya hay algún material de apoyo que se puede usar, pero fíjense, siempre al principio se les pone el material de apoyo que ustedes pueden ver, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, si yo le doy clic en ese iconito, me va a abrir la segunda ventana, ¿ya? No sé si esa ya se actualizó. Vamos a ver. Ok. En esta segunda ventana ya ustedes pueden descargar, ¿no? Y bueno, hacer lo que necesiten. Pero ahí también se puede navegar y ver lo que es la parte teórica. Entonces, acá es donde necesito que ustedes se concentren, ¿sí? Van a darle una leída a todo esto. Yo de esto voy a enfatizar básicamente la esencia o la raíz, pero ustedes deben darle una mirada a esta parte teórica, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? A ver, ¿me están escuchando correcto? ¿Sí? Bueno,
entonces vamos a empezar. ¿Listo? Ahí vamos a trabajar mucho mejor acá. Déjenme compartir la otra pantalla. Entonces, objetivo, introducirlos en los conceptos básicos de la generación de algoritmos, propiciar que ustedes, como estudiantes de ingeniería, tengan la habilidad de pensar, porque eso es la gran cosa que nos da el algoritmo, ¿sí? Aprender a diseñar algoritmos nos propicia a nosotros la habilidad de poder pensar, pero bueno, pensar de manera estructurada, de manera organizada, de tal manera de que estos constructos nos conlleven a la solución de problemas. Como ustedes son estudiantes de ingeniería, ¿no? Acostúmbrense de que toda la vida van a tener que solucionar problemas. Y eso significa que van a tener que aprender a crear algoritmos todo el tiempo, ¿no? Eso es lo que quiero que entiendan, ¿ok? Esa es, bueno, la razón por la cual esta materia está pues en muchas áreas, no solo ingeniería, sino también está en el área de administración o lo que es ciencias económicas, computación, etcétera, ¿ya? Bueno. Entonces esta materia tiene este capítulo, esta secuencia de subtítulos, de los cuales los que están amarillos, lo que vamos a trabajar ahora conmigo, ¿no? El día de hoy vamos a hacer una introducción, vamos a ver el significado de algoritmo, vamos a ver el diseño de un algoritmo y después del diseño vamos a trabajar en lo que es la programación, pero lo vamos a solamente mencionar porque la programación la vamos a hacer en un segundo tema más adelante, ¿ya? Y bueno, también hay una segunda parte donde hay en este material que les voy a dejar en la plataforma ejercicios y un taller que debimos hacerlo en clase, pero igual voy a reservar un sábado, ¿sí? En lo que vayamos avanzando para hacerlo el taller, porque los sábados no tenemos clase teórica, pero sí tenemos taller o tenemos lo que son los exámenes o parciales, ¿listo? Pero se les avisa, si tuviéramos este sábado actividad, yo hoy les avisaría, todavía no, sí se les va a avisar. Los talleres, acuérdense, son como exámenes, por eso yo les decía, exámenes y evaluaciones sábado. Entonces el taller es un trabajo que se hace en grupos, los organizo en grupos y trabajamos conmigo también, no los dejo ahí solitos, ¿listo? Sí. La ventaja en el taller es de que me puedes hacer consultas y en más de una ocasión, no todas, ¿no? Te puedo dar el empujoncito que necesitas para resolver el ejercicio, ¿listo? Y bueno, a diferencia del examen, yo les ayudo, ¿cierto? En el examen ya no puedo ayudar, no puedo darte ningún empujoncito, tienes que hacerlo solo, ¿ok? Bueno, entonces, palabras clave del tema, algoritmo, ¿sí? Esa es la palabra clave. Esta gráfica, aunque no se ve muy bien, básicamente es lo que ustedes deberían entender por, vamos a marcarlo, ok, algoritmo, fíjense. Esta gráfica está mostrando básicamente una parte de algún algoritmo. No me gusta mucho cómo está la gráfica, pero bueno, en forma general, este sí puede ser considerado un algoritmo. Un diagrama de flujo, que habíamos dicho que era un lenguaje algorítmico que podemos utilizar para representar el algoritmo, básicamente se parece a esto que está aquí. ¿Y qué hay aquí? Cajitas, rombos, líneas rectas que indican dirección, ¿no? Dirección. Acá es un pedacito. Por esa razón les digo, solo mírenlo como una gráfica referencial. Otra palabra clave es estructura de datos, que se refiere a un elemento en el cual se puede almacenar datos, ¿ya? Pero normalmente nosotros lo vemos con la palabra variable, ¿sí? Las variables, es otra palabra clave. ¿Por qué era importante la variable? Porque puede ser considerada como una caja, en este caso está tomándolo como una bañera, en el cual puedes almacenar, ¿cierto? Datos, ¿sí? Dato que entra a la variable, dato que puede ser recuperado o salir para utilizarlo en algún cálculo o alguna operación dentro del algoritmo, ¿sí? Otra palabra clave, vamos con la tercera, estructura algorítmica. Fíjense que estas palabras claves, variable y estructura algorítmica, están
van a ir juntas en realidad, ¿sí? Van a ir juntas. Son dos cosas que se manejan juntas. ¿Y dónde las voy a manejar? En el famoso diagrama de flujo. ¿Y qué era el diagrama de flujo? Una representación formal del algoritmo, ¿ya? Ahora, una estructura algorítmica, por ahora, no quiero asustarlos porque la palabra realmente estructura algorítmica es como que fuera algo más complicado, ¿ya? Sin embargo, la estructura algorítmica viene a ser como un elemento con el cual tú construyes el algoritmo. ¿No es cierto que un edificio dicen que tiene estructuras sobre las cuales se asienta y es construido? Lo mismo, nosotros para lograr el algoritmo tenemos que ponerle esa base, ¿cierto? Sobre la cual yo voy construyendo la solución al problema. Entonces las estructuras, imagínense que son así de importantes dentro del algoritmo, tal cual en la estructura de un edificio. Si la estructura del edificio está mal, hay un error, ¿no es cierto?, de cálculo, le quité material por acá para ahorrar, es probable que vaya a tener fracturas y no logre ser estable, ¿verdad? Lo mismo, en un algoritmo, si las estructuras que yo utilice no son las estables, las correctas, mi algoritmo también se va a caer, ¿sí? Va a caer, ¿ok? Es la misma referencia en cuanto al significado. En apariencia, acá, bueno, no está completo, pero cuando veamos estructuras algorítmicas, es probable que estas figuras vengan a tu memoria. Elipses, paralelogramos, cajas rectas, ¿sí? Acá le falta uno muy importante que es el rombo, es otra figurita que hace referencia a la estructura algorítmica. Pero miren cómo esto está mostrando un algoritmo X, ¿sí? Acuérdense que esto es referencial nada más, pero está mostrando cómo un esqueleto se está armando a través de unos elementos. Entonces, esto va haciendo lo que es el algoritmo que se construye, ¿ya? Entonces, las estructuras algorítmicas, hay tres que son las principales que hay que aprenderlas, pero por ahora es para nosotros como que el elemento más importante a la hora de referenciar cómo estoy construyendo el algoritmo. Entonces, el algoritmo lo vamos a construir con variables y estructuras algorítmicas. Y cuando ese algoritmo ya esté diseñado, vamos a poder construir un programa, una aplicación, ¿sí? Es decir, nuestro algoritmo va a poder ser ejecutado por la computadora, ¿ok? Entonces ahí están las palabras claves, ¿no? Básicamente para este tema. Bueno, pero ¿qué es lo que en realidad se puede lograr cuando un algoritmo es construido? Bueno, podemos hacer que el computador realice tareas, ¿ya? En algún lenguaje de programación, logrando solucionar algún problema, ¿sí? Entonces, tú puedes hacer que la computadora, que es una máquina, ejecute una secuencia de tareas, ¿no? De tal manera de que esas solucionen algún problema. Entonces, es como que hace que la computadora resuelva cosas por nosotros, para que no la tengamos que hacer a mano, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa algoritmo? Aquí está la definición formal, es una serie de pasos organizados que describe el proceso a seguir para solucionar un problema específico, ¿no? Ahora, muy importante tomar en cuenta esta palabra, específico, ¿sí? Porque significa que el algoritmo es bien puntual, solución a este problema, solución a este otro problema, solución a este otro problema. Entonces, es probable que tú necesites crear un sinnúmero de algoritmos para solucionar problemas grandes. ¿Por qué? Porque el algoritmo se debe concentrar en problemas bien específicos, ¿ok? Pequeños, básicamente, ¿listo? Pero la suma de muchos algoritmos específicos pueden llegar a solucionar un problema grande, ¿ok? Tiene tres elementos que siempre debemos considerar. La entrada, qué datos de entrada va a necesitar, cómo voy a procesar y cuáles van a ser los datos de salida. Ahora, estos son los tres elementos, pero cuando nosotros analizamos el algoritmo y queremos atrapar estos tres elementos, no empezamos a hacerlo en este orden en que está marcado acá en la figura. Normalmente, cuando nos dan un problema, uno se pregunta, para resolver este problema, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí te preguntas cómo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué proceso voy a hacer?
ya iba a venir a tu memoria fórmulas matemáticas, va a venir a tu memoria, no sé, teorías de algún matemático, físico, químico, no sé, o sea, tiene que venirte a la memoria algo, o tú tal vez tengas que investigar, ¿sí? Para solucionar este problema, ¿qué está escrito? ¿Qué está formalizado? ¿Cómo se puede hacer? O preguntarte cómo yo lo hago a mano, ¿cierto? Entonces ahí está el proceso. Y tú cuando defines qué proceso vas a hacer para solucionar el problema, es cuando vienen las preguntas. Para hacer este proceso, ¿qué datos de entrada necesito? Para hacer este proceso necesito qué año, necesito qué fecha, necesito cuántos son, necesito qué se llama. Es decir, te vas a ir preguntando cosas, ¿no? Y esas cosas son los datos de entrada. Y estos datos de entrada nosotros lo que hacemos es ponerlo en variables, los guardamos en variables. Porque esto agarramos, usamos el proceso y generamos lo que se llama el resultado o los resultados, porque acá pueden ser muchos, para definir la salida del algoritmo. Entonces, esa es la importancia de los tres elementos. Acuérdense que el proceso te va a definir qué datos de entrada vas a necesitar, los vas a llevar a variables, y cuando esas variables trabajen con el proceso, el mismo proceso va a generar otras variables que se llaman variables de salida o datos de salida. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso de construcción. Yo pondría en números, si quieren ver así, miren, a este le pondríamos 1, ¿ya? Esto es lo primero que me pregunto. Esto va de segunda, en todo caso, y esto va de tercera. Si lo quieres ver en manera ordenada. Porque, pues, eso te va a dar una secuencia más clara. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá estamos especificando normalmente que el algoritmo, si bien tiene elementos de entrada y elementos de salida, ¿cierto? El algoritmo debe caracterizarse por ser preciso, ¿sí? Preciso, es decir, que el algoritmo sea el correcto, ¿ya? O que utilice las fórmulas correctas y al hacer los cálculos que tenga que hacer, encuentre el resultado con precisión, ¿ya? Va uno. Que sea efectivo, es decir, que se me pidieron algoritmo para calcular la edad, pues mi algoritmo calcule la edad y no termine calculando otra cosa diferente. Entonces, si yo te pido hacer una cosa, tú tienes que solucionarlo, ¿no? Y yo voy a definir si es efectivo en la medida en que el algoritmo hace lo que se pidió, ¿sí? Está resolviendo el problema que se solicitó. Y una característica que siempre nos causa problemas es esta que está acá, como pues de primeras de repente, es el tema de que todos los algoritmos deben ser finitos. Finitos significan que en algún momento termine. Todo algoritmo tiene un punto de inicio, ¿sí? Pero cuando uno lo va haciendo funcionar o le va haciendo dando paso 1, paso 2, paso 3, por la forma en que se puede diseñar el algoritmo, debe caer con esta característica. Es decir, puedes crear un algoritmo y si no te fijas bien, puedes hacer de que sea infinito. Es decir, que se ponga a hacer pasos y nunca termine de hacer los pasos. Y como nunca termina de hacer los pasos que le has indicado, pues no logre lo que llamamos nosotros la famosa salida. No logres llegar a la salida. Entonces, yo cuando toque diseñar el algoritmo y haya peligro de que caigamos en esta característica que es el que sea finito, se los voy a mostrar y ustedes van a recordar y van a decir, sí, acá si el algoritmo no lo cuido, se va a volver infinito. Entonces, en todo caso, van a tener más cuidado a la hora de diseñar el algoritmo. Pero esto pasa, ¿sí? A veces les pasa. Y cuando uno lo lleva a la computadora te avisa, ¿no? ¿Por qué? Porque el programa se cuelga, y entonces tú sabes, uy, aquí tengo un error. Y normalmente te dicen, ¿no? Que ya se le acabó la pila de memoria, ¿no? Entonces uno dice, uy, acá he equivocado y está infinito, ¿no? Entonces lo corregimos muy fácil. Pero en la prueba de escritorio, es decir, cuando probamos el algoritmo en papel, también nos podemos dar cuenta, por si acaso, de este tema, ¿ok? Y bueno, ahora recordemos de que si bien estas tres son las características deseables que tiene que tener un algoritmo, este algoritmo es construido en dos elementos importantes,
¿sí? O con dos elementos importantes. Uno es la famosa variable, ¿sí? Que no he visto algoritmos sin variables, es decir, que no existen, me parece, porque el resultado tiene que estar en algún lugar y el lugar donde lo vamos a depositar al momento de calcularlo o obtenerlo va a ser en una variable. Entonces sí o sí tiene que haber variables en el algoritmo. Y las famosas estructuras algorítmicas, que todavía no se las he mostrado, pero les estoy recordando que son elementos sobre los cuales se fundamenta el algoritmo, y si estos no son los correctos, nuestro algoritmo puede caer, es decir, no funciona y no está correcto. ¿Ok? Entonces ahí está el recordatorio para que no lo olviden. Ya, entonces vamos a ver ahora el diseño del algoritmo. Esta es la última parte del tema de hoy. Uno dice, diseño del algoritmo. Ok, veamos. Hay más de una forma de representar al algoritmo. ¿Ya? Yo les voy a pedir que en la plataforma vean al tutor que les he armado para lo que es el lenguaje algorítmico. ¿Ya? Acá yo voy a puntualizar los elementos básicos del lenguaje algorítmico. Y en este caso es de que puede ser de manera escrita. ¿Ya? Nosotros le llamamos a esto pseudocódigo. Cuando es de forma escrita el algoritmo, le llamamos pseudocódigo. Es decir, que escribimos cosas para representar el algoritmo, pero es un lenguaje muy formal donde no hay ambigüedades, ¿ya? Si alguien conoce pseudocódigo, yo entiendo el pseudocódigo, no hay ningún problema. Sin embargo, en esta materia, en los ejemplos que yo voy a trabajar, los voy a hacer de la forma gráfica, ¿sí? Es decir, voy a utilizar el famoso diagrama de flujo para diseñar los algoritmos, ¿ya? Entonces, el diagrama de flujo en realidad es un lenguaje algorítmico que utilizamos para representar el algoritmo, ¿ya? Entonces, si alguien conoce la forma de pseudocódigo, perfecto, también lo pueden utilizar, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo de un algoritmo. Este ejemplo de algoritmo, ¿qué dice? Secuencia de pasos que me van a llevar a solucionar un problema. Solamente le vamos a dar una leída. Esta es la forma escrita del algoritmo. Es una forma pseudocódigo, si lo quieren ver así, pero es la forma en que no voy a utilizar en el resto de ejemplos. Solo quiero que lo vean, que también se puede entender de esta manera. Miren, el paso de 1 dice iniciar. Paso 2, abrir el libro en la página 1, porque este es un algoritmo para leer las páginas de un libro. Entonces, paso 2 es abrir el libro en la página 1. Paso 3, leer la página en la que estás. Paso 4, miren, pregunta. Acá hay una pregunta. ¿Es la última que deseo leer o es la última página? Se está preguntando. Si la respuesta es sí, salta al paso 7. Entonces de acá me voy a ir a buscar el paso 7, miren. ¿Y qué dice el paso 7? Cerrar el libro y fin. Ahora, ¿cuál es la forma de leer un algoritmo? Secuencialmente, 1, 2, 3, 4, pero en 4 me encontré con una pregunta que si la respuesta es verdadera me está diciendo salte al paso 7. Entonces la única forma de que no continúe para abajo es de que haya estas instrucciones, salte a otro paso. Entonces hago caso fiel del algoritmo, salto al paso 7 y voy buscando el paso 7, y dice cerrar libro y fin del algoritmo, se acabó. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera por no? Bueno, hubiera iniciado, hubiera abierto el libro en la página 1, leo la página, la pregunta, ¿es la última página que deseo leer o es la última página del libro? Si la respuesta es no, dice, ve al paso 5. Entonces, fíjense que el paso 5, yo voy y busco, a pesar de que está abajo, pero igual, voy y busco, ¿sí? El paso 5 está acá, y dice pasar a la siguiente página. Entonces, avanzo a la siguiente página, si estaba en la primera, va a ir a la 2, ¿no? Y, bueno, después de pasar la siguiente página, o sea, vuelco la página, y dice, ve al paso 3. Entonces, otra vez voy a ir a buscar el 1, el 2, el 3. ¿Qué voy a hacer ahora después de saltar página? Leer la página y se vuelve a preguntar. Si la respuesta es no, otra vez, ve al paso 5. En el paso 5 pasa a la siguiente página y en el paso 6 dice
ve al paso 3. Entonces vuelve otra vez a buscar atrás y otra vez repite estos pasos. Si la respuesta es no, otra vez avanza y dice volver al 3 y vuelve a repetir. Esto que estoy haciendo de repetir y repetir no puede ir al infinito, ¿cierto? En algún momento, o va a ser la última que deseas leer, o va a ser la última página que tiene el libro, y por último la respuesta va a ser sí. En algún momento va a ser sí, ¿no es cierto? Entonces se va a ir al paso 7, y el 7 dice, cierra el libro, finalizó. Entonces, en este ejemplo estamos viendo cómo realmente pensamos en algoritmos. ¿Qué cosas quiero que entiendan de este ejemplo? Número 1, el orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un orden que siempre va en sentido vertical, para abajo. Tiene un principio y tiene un final. Y se lee en forma vertical, por favor. Esa duda no sé de dónde nace, porque yo les digo, siempre es vertical. El algoritmo se lee vertical, ¿ya? Ahora, sin embargo, ¿qué otra cosa debes considerar en el algoritmo? Que a veces hay preguntas. Interesantísimo lo que nos señala el paso 4. A veces hay preguntas. Y esas preguntas te pueden derivar en hacer un paso u otro paso. Porque la respuesta a las preguntas en algoritmia solo puede ser de falso o verdadero. Ah, qué interesante. En los algoritmos nosotros solamente podemos resolver preguntas que retornen falso o verdadero, ¿sí? No pueden haber otro tipo de respuestas, ¿ok? O falso o verdad tiene que ser la respuesta que emita el algoritmo, pero no hay otra. Entonces no puedes preguntarle, no puedes hacer en un algoritmo una pregunta que diga, por ejemplo, a ver, una pregunta que he visto que hacen es, ¿será que, a ver, una pregunta extraña que a veces he visto que ustedes ponen en el algoritmo, y ponen cosas como, por ejemplo, ¿será que el viaje va a ser largo? Dice, ¿no? ¿Será que el viaje va a ser largo? Ponen en el algoritmo, o sea, lo ponen la pregunta. Y la respuesta ahí que ponen es, el viaje no va a ser largo. Y otro dice, el viaje va a ser corto, ¿cierto? Pero fíjate que la respuesta no debería ser así. La respuesta debería ser un sí o un no, ¿ok? Siempre en algoritmia, la respuesta a las preguntas que vayan a plantear es de falso o verdadero, o sí o no, no hay de otra, ¿ok? O sea, no tiene que haber sí, porque no, sí o no, directo, y no funciona de otra manera, porque la computadora solo entiende así, no entiende otra cosa, o falso o verdad, nada más, ¿ok? Ahora, el tema de que, fíjate esto, lo estoy marcando los elementos puntuales. No solamente el hecho de que hay un principio, un final, se debe leer de manera vertical, de que a veces hay una pregunta, sino el hecho de que a veces salta, ¿sí? Vuelve atrás, ve al paso 3, volver atrás. Entonces, aquí estoy viendo inicio, fin, 2, lectura en forma vertical, 3, preguntas, 4, 5, saltos de vuelta atrás, porque esto realmente es un salto de vuelta atrás. Miren, dice ve al paso 3. Es un salto para volver el tiempo atrás, o sea, volver en los pasos para atrás. ¿Sí? Entonces, esas son las características de un algoritmo. ¿Listo? Entonces, por favor, cuando ustedes armen sus algoritmos, no quiero ver respuestas que digan sí porque a mí me gusta, ¿no? O no porque no soy así. No, tiene que ser o sí o no. No hay otra. No hay explicación en la respuesta. Falso o verdadero. Nada más. ¿Ok? Por eso en esta materia ayuda mucho si ustedes han visto inferencia lógica, ¿no? O si ya han visto la materia de Mat 100, pues es muy útil para mí porque entienden que en la construcción de algoritmos trabajamos con pura álgebra lógica, ¿sí? Álgebra booleana, o lo que es el tema de construcciones de las tablas de verdad, porque las tablas de verdad nos arrojan falso y verdad. Entonces llevar algoritmo, eso es muy fácil. Sin embargo, si no han tenido esa materia de Mat 100, que sí hace falta,
No se preocupen, igual cuando toque yo agarro de la esencia de Math 100, que es básicamente las tablas de verdad que nos interesan en esta parte, y las hago recordar o se las muestro para que, bueno, puedan manejarlas dentro del algoritmo. Realmente un algoritmo se apoya mucho en lo que es el álgebra booleana o lo que son las tablas de verdad de la lógica, ¿no? O de la inferencia lógica también. ¿Listo? Entonces, nosotros acá vamos a decir, por ahora, esos serían los elementos fundamentales que no podemos olvidar. ¿Listo? ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? ¿No? Están muy callados hoy. No sé por qué. Vamos a continuar. Acá está un ejemplo de un algoritmo, ¿ok? Miren, es muy fácil, miren. Principio, ¿sí? Fin. Acá tiene una pregunta. Dice que el algoritmo lee 3 números, los suma, imprime el resultado. Encuentra algún error, dice. Bueno, voy a ver si está bien, ¿sí? Dijimos que un algoritmo tiene un principio y tiene un final, y eso está bien, ¿sí? Está correcto, porque el principio está al encabezado y fin está como última instrucción del algoritmo, porque cada elemento es una instrucción, ¿ya? Ok, ahora vamos a ir revisando si al leer en forma vertical todo está coherente. Miren, ¿qué dice el paso 1? Inicio. El paso 2 dice leer. ABC deben ser los 3 números que quiere leer. Fíjense, como va a leer 3 números, no dice, no, leer 3 números. No, dice leer A, B, C. ¿Y qué es A? Es una variable. B es la segunda variable. Y C es la tercera variable. Eso es con los 3 números que quiere leer. Entonces, mucho ojo con eso. No está diciendo leer 3 números en la instrucción, ¿sí? Está diciendo puntualmente leer A, B y C. Muy importante que noten la forma de capturar datos en el algoritmo. Los datos se capturan con esa instrucción que llamamos leer y se lo captura en variables. Luego, acá en el segundo paso, ¿qué está haciendo? Está sumando A más B más C. Ahí está. Suma A más B más C. Entonces está calculando. Y luego, en el siguiente paso, está diciendo mostrar. Mostrar significa sacar afuera como resultado. ¿Qué variable está mostrando? Suma. ¿Ya? Y luego, siguiente paso, dice fin. ¿Cómo he leído el algoritmo? En forma vertical. ¿Sí? En forma vertical. ¿Ya? Y he hecho la lectura en variables. Siguiente paso, una vez que tengo los datos, calculo. Y una vez que calculo, ya puedo imprimir resultado. Fíjense que la impresión de resultado está una vez que el algoritmo ya tiene el resultado. ¿Sí? Entonces, acá que quiero que vean. Esto es una secuencia de pasos, ordenada. ¿Sí? Esto fue primero, esto fue segundo, esto fue de tercera, ¿sí? Esto fue de cuartas, y finalmente esto fue el quinto paso. Entonces, es un orden vertical. Les pregunto a ustedes, ¿encuentran algún error acá? ¿Hay algún error en la lógica? ¿Les parece que está bien? ¿No hay respuesta? ¿Qué pasa? Pienso que falta un paso, ingeniera, entre inicio y leer ABC. ¿Qué pasa? Pienso que, como dice leer ABC, faltaría un paso que sería así como mostrar ABC o definir ABC, alguna de esas. Ya. Mostrar, usamos esa instrucción mostrar en algoritmia cuando se ha calculado algo, ¿no? Básicamente, o ya tenemos algún resultado. Fíjate que en el paso 2, donde dice leer, no tengo nada, está todo en blanco. ¿Listo? Ahora, definir una variable lo hacemos en programación, ¿sí? Lo hacemos en programación. En programación, cuando tú usas variables, ¿ya? Sí hay que definirlas anteriormente. Entonces, algunos estilan acá, antes de leer, acá en inicio, ¿sí? En esta zona, vamos a ver, acá. En esta zona le sacan acá lo que llamamos comentario. Y acá dicen, definimos las variables A, B y C de tipo tanto, ¿ya?
Pero en algoritmia normalmente lo puedes obviar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se interpreta que estos son variables, ¿ya? Si ustedes lo ponen acá, van a ver que yo lo voy a hacer y cuando hagamos ejercicios, lo hago cuando veo conveniente o que es necesario aclarar, los defino acá como un comentario al ladito de inicio. Y también si es que no se define, no se considera error. Pero eso que él dice, definir las variables, es cuando nosotros decimos si la variable, qué tipo va a ser la variable, ¿cierto? ¿Qué tipo va a tener? Pero cuando decimos leer una variable, en este caso A, lo que estamos diciendo es, tu usuario del algoritmo, dime qué valor voy a poner en la variable A, en la variable B, en la variable C, ¿sí? Por lo tanto, hasta acá toda la lógica está muy correcta, ¿ya? Lo que quería en esta parte es de que tú entiendas que esto se lee en forma vertical y que la revisión normalmente va a ir en esta secuencia. Vuelvo a repetir, definir las variables, indicando de qué tipo van a ser, se hace normalmente al principio del algoritmo, ¿ok? Es también correcta, pero lo puedes obviar básicamente en algoritmo. No estás obligado a especificarlo. Lo vamos a hacer cuando hagamos que el algoritmo funcione en la máquina, porque eso es el paso 4, ¿te acuerdas? Hacer que el algoritmo se vuelva un programa de computador. Bueno, entonces nos vamos a apoyar en construir los diagramas de flujo, ¿ya? Y los diagramas de flujo tienen esta simbología. ¿Cuál es la simbología? Aquí está. La elipse representa inicio y final del algoritmo. En esta parte ustedes tienen que hacer un apunte. Les voy a pedir una hoja especial de su apunte, que va a ser como un formulario. Y ustedes, a partir de esta clase para la siguiente, van a tener esa hoja siempre a un ladito, porque voy construyendo el algoritmo y yo necesito que ustedes vayan memorizando la simbología, es decir, saber qué figura representa qué instrucción en el algoritmo. La elipse representa inicio y fin de algoritmo, cualquiera de las dos cosas. El paralelogramo, es decir, con los lados inclinados, ¿no? Es un rectángulo con los lados inclinados, representan entradas y salidas en el algoritmo. Otra forma de representar entradas y salidas, por si acaso, y que también lo puedo tomar como correcto, es la caja, ¿sí? Puede ser también recto, un rectángulo con los lados rectos, ¿ok? Igual está considerada como elemento de entrada o salida y no hay problema que ustedes lo ocupen. Tenés también instrucciones básicas. Una instrucción es, por ejemplo, cuando tú dices A igual 3, ¿sí? O B igual a 2 más 5, o C igual a pi por radio al cuadrado más 1, etc. Una instrucción es un cálculo, ¿sí? Es una orden que hacemos nosotros, o un paso que hay que hacer dentro del algoritmo. Realmente esa sería la traducción, ¿no? La instrucción es un paso que hay que hacer en el algoritmo. Normalmente lo referenciamos con el rectángulo, por eso algunas veces tal vez alguien lo confunda, ¿no? Con el que señalamos acá, que es el de entrada o salida o instrucción. Pero cuando uno no lee el algoritmo, como la entrada y salida pues tienen instrucciones diferentes, no hay forma de que haya ambigüedad, ¿sí? Entonces yo lo acepto así, prefiero usarlo así para que esté más claro visiblemente, o sea más claro en la parte visible, pero igual pueden usar la caja. Y las cajas o los rectángulos representan instrucciones o pasos que hay que hacer dentro del algoritmo, ¿sí? Es el paso 2, paso a la siguiente. También hay la caja rectangular, pero con esta raya vertical en el lado izquierdo, ¿sí? A esto le llamamos proceso. Una palabra más exacta para referenciar esta figura es subalgoritmo. Por ejemplo, si tú estás construyendo un algoritmo, ¿no? Y de repente para que ese algoritmo funcione necesitas llamar a otro algoritmo que ya construiste, nosotros lo podemos llamar a ese otro algoritmo por el nombre que tenga acá dentro de la caja, ¿cierto? Por el nombre nada más, y con esto se entiende de que estás referenciando a otro subalgoritmo que de repente está diseñado más anteriormente, ¿sí? Entonces es la diferencia con la raya vertical. Normalmente decimos proceso, pero yo puedo decir también subalgoritmo. Esto referencia
de que aquí va a haber el nombre de un subalgoritmo al cual estoy llamando. También podemos usar, están viendo el rombo, donde adentro se entiende que hay una pregunta booleana, booleana porque puede retornar o verdad o falso nada más, y en este sentido, por favor, para el lado derecho va el verdadero y para el lado izquierdo va el falso de un condicional, ¿sí? El condicional es una pregunta. En el ejemplo que tuvimos no existía esta figurita, pero ya vieron, ¿no ves? En el ejemplo del libro, cuando yo estoy leyendo el libro, la pregunta es fundamental. ¿Es la última página que deseo leer o es la última página del libro? Sí, esa era la pregunta. Entonces era fundamental para saber qué hacías por verdad o qué hacías por falso. Entonces no se olviden de que en el rombo van preguntas, ¿no? Y preguntas booleanas, ¿ya? Preguntas booleanas. Tenés el conector de página. Cuando tu algoritmo, miren, creció vertical, ¿sí? Creció vertical tanto que de repente ya llegaste abajo de la página y necesitas continuar, como esto ha usado una parte de la página, normalmente en el lado izquierdo. De repente utilizas este símbolo y le pones un número, 1 por ejemplo, y luego vas al otro lado de la página, es decir, al lado derecho, y pones otra vez el mismo símbolo, es en realidad una circunferencia, pones el mismo símbolo con el mismo etiqueta de 1. Si acá pusiste 1 para decir que llegaste a final de página, acá empiezas con el mismo 1 y tu algoritmo sigue avanzando vertical, ¿sí? Por eso le llaman conector dentro de página. Y cuando de una página quieres saltar o pasar a la siguiente página, utilizas el conector fuera de página, que sería este. Normalmente yo uso para todo esto de acá, porque los algoritmos, pues, no construimos algoritmos tan largos. Nuestros algoritmos máximos son de una página, ¿sí? Creo que nunca hemos construido con ustedes algoritmos de muchas páginas, en el cual usamos este símbolo, ¿ya? Pero para cualquiera de los dos casos se puede utilizar también este mismo, conector de página. Es para que tu algoritmo crezca, si llegaste abajo, puedas continuar al otro lado o en la siguiente página. Sí, se utiliza mucho. Y fíjense claramente, acá dice flechas de conexión. El algoritmo no puede estar así suelto, ¿sí? No pueden estar estas cosas así sueltas. Normalmente debemos usar flechas para conectar el inicio con el paso 1, con el paso 2, el paso 3 y así para adelante. Y las flechas son rectas, no hay curvas, ¿ya? Para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha, todo es todo se arma en forma recta, ¿sí? Vertical o horizontal. Esas son las flechas de conexión. Ahora, estos símbolos tienen que ir a su ayuda a memoria para que ustedes, cuando armen el algoritmo, puedan utilizar el símbolo correcto y puedan hacer de que ese algoritmo sea claro, preciso y no haya ambigüedades, ¿ya? Entonces, cuando yo leo ese algoritmo, no hay ambigüedad si todo esto está respetado. ¿Listo? Entonces, en la medida que vayamos practicando, van a ir ustedes adquiriendo mayor habilidad con lo que es el uso de los símbolos y no se van a equivocar. ¿Listo? Si hay algún adicional que no está en mi gráfica, lo conocen, por ahora podemos obviar, por favor utilizarlo. En caso de que sea necesario, yo lo voy a especificar o me pueden consultar, pero acá estoy resumiendo los símbolos básicos que utilizamos en diagramas de flujo. ¿Listo? Bueno, recomendación principal. ¿Por qué no deben dejar líneas sin conectar? ¿Sí? Esto es lo más importante, no puede haber nada suelto, ¿ya? Otra recomendación importante, se deberá poder leer de arriba a abajo y de izquierda a derecha, es decir, un orden vertical, ¿ya? Entonces, ustedes por favor chicos, en la parte teórica, continúan leyendo todas estas referencias y recomendaciones, son como una lectura en su tiempo libre que deben hacer. Básicamente ahorita ya estamos listos nosotros para empezar el trabajo de lo que es armado del algoritmo. Ya tenemos las herramientas fundamentales. Tenemos básicamente que los pasos son analizar, diseñar y probar el algoritmo. Y hasta ahorita la única respuesta que hemos necesitado especificar mucho es el tema de cómo diseñar el algoritmo. ¿Cómo diseño el algoritmo? Utilizando el diagrama de flujo. Y por eso era muy importante que el diagrama de flujo lo entendamos nosotros
con esa simbología que hemos visto, que es la básica, ¿ya? A partir de ahora voy a compartir la otra pantalla, denme un segundito. Bueno, estoy volviendo a la web otra vez, estoy volviendo al tema del capítulo 4. Entonces, miren, acá en la sección de contenidos, acá tienen la diapositiva de la parte teórica que hay que darle una leída, por favor háganlo. Van a pasar al siguiente paso que dice construcción del algoritmo. La construcción del algoritmo, otra vez especifico nada más, hay que analizar el problema, diseñar y luego dice traducir el algoritmo y depurar el programa. Fíjate que según esto, en la construcción de un algoritmo, estos dos pasos sí los vamos a hacer en este capítulo. Acá me faltó marcar el diseñar. Y estos otros dos pasos los vamos a hacer más adelante. Por ahora no vamos a traducir el algoritmo todavía, ni vamos a crear programas, porque nos vamos a concentrar en la construcción del algoritmo. ¿Ya? Ahora, para lograrlo, acá fíjense, estoy especificando en la plataforma diseñar el algoritmo, o perdón, analizar el problema que hay que resolver, ¿sí? Y acá les está explicando con otra vez un elemento teórico, es como que una ayuda a memoria teórica, donde te está diciendo cómo aprender a solucionar problemas. Para poder analizar, debo descubrir cómo solucionar problemas. Esto es algo que lo tienen ya ustedes en su propia formación, ¿ya? Porque desde que han logrado empezar a tomar decisiones, es decir, cuando pasaron la niñez y empezaron a armar con lógica y tomar sus decisiones, como cuando decían, no quiero comer, no me quiero abrigar, no quiero dormir, etcétera, tú ya empezaste a analizar los problemas, ¿verdad? Ya empezaste a tomar decisiones. Entonces, sin embargo, acá les tengo un documento que le van a dar, por favor, la leída, porque les va a ayudar a estructurar un poquito todo eso que ustedes han aprendido a lo largo de su vida, ¿no? Y básicamente es analizar problemas. Ustedes lo hacen, solamente que nunca se han puesto a pensar cómo lo van a hacer. Lo hacen de manera intuitiva incluso, ¿ya? Entonces, yo quiero que entiendan que el primer paso es, dice, entender el problema, ¿no? Ya que hay algunas sugerencias de qué puedes hacer para entender el problema, como por ejemplo definir las entradas, qué datos de entrada necesitas, y definir cuál es la salida a la cual quieres llegar, ¿ya? O preguntarte si este es un problema similar a alguno que tuviste más antes, si o no, que lo hacemos, decimos, esto me pasó antes y esa vez hice esto y no me funcionó, pero ahora voy a hacer esto para ver si esto ya me funciona, ¿verdad? Entonces, entender el problema es el primer paso. El segundo paso, normalmente armar un plan. Tú dices, bueno, para hacer esto necesito esto, te armas tu plan. Nosotros ahora lo que vamos a hacer en el armado del plan es crear nuestro diagrama de flujo, ¿sí? El diagrama de flujo es lo que nosotros decimos armado del plan de ataque. Y luego vamos a ejecutar el plan, es decir, vamos a probar el algoritmo, ¿no es cierto? Para ver si funciona, si realmente es efectivo el algoritmo que hemos construido. Y bueno, luego viene el paso 4, cuando descubrimos que el algoritmo no es efectivo o está con fallas, tenemos que mirar para atrás. Puede ser volver al paso 1, que era entender el problema, volver a revisar el paso 1, volver a revisar el paso 2, volver a revisar el paso 3. Esa es la mirada para atrás. Miramos para atrás normalmente cuando el algoritmo no ha logrado solucionar el problema o tenemos dudas de cómo está funcionando. Volvemos otra vez atrás para descubrir qué es lo que nos está fallando. Entonces, miren, son 4 pasos que yo les sugiero que ustedes ejecuten a la hora de querer solucionar un problema, a la hora de querer armar el diseño de su algoritmo, ¿ya? Entonces, en esta parte, por favor, denme una miradita para que entiendan ustedes o recuerden, ¿no?, cómo lo hacen y lo asocien con lo que es la construcción de algoritmos, ¿ok? Entonces, por favor, igual necesito que le den una mirada a este, bueno, son unas cuantas páginas, pero son muchas sugerencias que les van a servir. Con esto, de que ya tienen más o menos estructurado cómo analizar un problema, nos vamos a concentrar en el diseño del algoritmo, que acá nos habían dado básicamente como una secuencia de pasos. Miren, acá está haciendo el algoritmo básicamente.
Nosotros acá lo que vamos a hacer es diseñarlo ya de manera formal en este paso. Y acá en diseño del algoritmo es donde quiero entrar y trabajar muchas clases con ustedes, porque es donde tenemos que hacer practicando. O sea, no hay otra forma que les enseñe a diseñar algoritmos que no sea haciendo ejercicios, ¿ya? Entonces, ¿en qué me voy a concentrar al diseñar algoritmo? En los elementos que necesito, que es el proceso. Me tengo que preguntar qué proceso debo realizar para lograr la solución al problema que me están planteando. Y luego me voy a preguntar qué datos de entrada necesito. Y luego me voy a preguntar cuáles van a ser las salidas o resultados que voy a emitir. Entonces, básicamente, el diseño del algoritmo lo vamos a hacer a través de lo que es el diagrama de flujo, ¿sí? Y, bueno, otra alternativa sería usar el pseudocódigo. Y como ya en la clase de hoy trabajamos lo que es el diagrama de flujo, ya les mostré la simbología, con esa información ustedes deben ir a leer esto. O sea, ahora tienen que leer, por favor, ¿sí? Aquí está otra vez un repaso de lo que hemos visto el día de hoy, pero ahora está haciendo más ejemplos para que ustedes, por favor, entiendan mejor cada concepto que yo he pasado en la diapositiva 1, ¿sí? O sea, aquí ya está tratando de hablarte de tal manera de que tú asocies el diseño del algoritmo a pasos comunes que tú haces cada día, como por ejemplo ahora el tema de lavarse las manos, ¿sí? Acá te está diciendo qué debes hacer paso a paso, mira, en forma secuencial para lograr la higiene o el lavado de manos, ¿ya? Y te está diciendo, este es un algoritmo secuencial, ¿sí? Quiere decir que tú hiciste paso 1, 2, 3, respetando el orden de inicio a final, ¿sí? Y luego también te está mostrando otro ejemplo de un algoritmo que está asociado a la vida real. Te habla del algoritmo de, por ejemplo, la necesidad de colgar un colgar un cuadro en la pared, ¿no? Entonces, tú quieres colgar un cuadro en la pared, bueno, tomas el martillo y el clavo, ¿sí? Entonces, pones, vamos a agrandar un poquito porque está un poco pequeño esto, ¿ok? Te paras enfrente al lugar donde pondrás el cuadro, ¿sí? Colocar el clavo en la pared y fíjate la pregunta que se hace. ¿Está el clavo fijo? Dice, ¿no? O sea, el clavo ya está ahí, ¿no? Con el martillito que le has dado. Dice, ¿está el clavo fijo? Sí, ya está el clavo fijo. Traer el cuadro, dice, ¿sí? Colocar el cuadro. Siguiente paso, guardar herramientas y acabó el algoritmo. Entonces, fíjate que si el clavo está fijo, tú haces los pasos que están acá y terminas. Pero si el clavo no estaba fijo, si la respuesta fue no, retira el clavo, masilla el agujero y guarda las herramientas porque no logró, ¿no es cierto?, poner el cuadro en la pared, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo un errorcito y ahora tiene que arreglar un pequeño parche por ahí, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué van a hacer igual lo mismo en esta parte, por favor? En diseño del algoritmo, ustedes van a entrar acá y se van a empapar de estos ejemplos, que son ejemplos de la vida real, para que lo asocien mejor con lo que es la construcción de algoritmos. ¿De qué me sirve a mí eso? Yo voy a trabajar la siguiente clase con ustedes ahora, los conceptos fundamentales del diseño de algoritmos. Fíjate que hasta aquí es pura teoría. Todo esto es en la vida real, ¿sí? En la vida real, ¿ya? Y ahora yo les voy a trabajar esos conceptos que están trayendo ustedes en base teórica para trabajar la siguiente clase. Cómo vamos a definir la variable, cómo vamos a diseñar el diagrama de flujo de tal manera que al final termine probando el algoritmo. Entonces, para que no perdamos el tiempo, siguiente clase, el trabajo que tienen ustedes es el siguiente. Revisar todos los elementos teóricos hasta diseñar el algoritmo, que es lo que he marcado acá. Hasta acá necesito que avancen, ¿sí? Ustedes avanzan con esa teoría. Y la siguiente clase voy a empezar con una autoevaluación. Vamos a hacer un jueguito que se llama Kahoot. No necesitan login, solo necesitan conexión a internet. Y es más rápido trabajar en computadora. Si tienen computadora mejor, pero del celular también van a poder entrar. Les voy a dar una dirección y vamos a entrar a Kahoot, ¿sí? Les voy a dar una dirección. Ahí vamos a empezar una actividad en la cual va a tener que ver con rapidez. Por favor, para esa clase y a partir de ahora que me olvidé, necesito que hagan lo siguiente al momento de ingresar a Zoom. Cuando ustedes ingresan a Zoom, por favor, ahora tienen que poner nombre
completo. ¿Sí? Comenzando del apellido, sí, es mejor, bueno, no importa, si ya otro docente le pidió nombre completo con nombre primero, no importa, no hago problema. Me pone el nombre completo en su inicio de sesión y por favor se van al chat, voy a compartir la pantalla completa para los que no lo han hecho antes, ¿sí? Porque ya vamos a finalizar con esto. Estoy en pantalla completa, ¿verdad? Ustedes se van a chat, ¿sí? Ahí. ¿No? Y ahí ponen buenos días, ¿no? Como todos en la mañana, y lo mandan el mensaje. Lo que pasa es que en los chats va a aparecer el nombre completo de la persona que me mandó el mensaje, ¿listo? Entonces yo voy a poder registrar la lista de asistencia mucho más fácil. Lo vamos a hacer por ahora mientras activo la lista de asistencia, ¿ya? Con esto también voy a tener más claridad de quiénes me están siguiendo y cómo estoy trabajando, ¿listo? Entonces todo el mundo, por favor, en el chat comience a poner buenos días para que registremos la asistencia de hoy. 1. Número 2. La siguiente clase, al entrar a Zoom, ponen su nombre completo, por favor, para evitarse problemas, porque hay muchísimos Alexanders, muchísimas Marías, muchísimos Pablos. Entonces es difícil encontrarlos a todos. Y peor todavía que son de dos siglas, ¿no? Peor 2 siglas. Mejor si ponen buenos días, más 24, si son de más 24. Buenos días, INF 110, si son de INF 110. Por favor, si me ayudan con la sigla, porque está complicadísimo que registre asistencia de esa manera. Voy a activar unas listas más después, pero por ahora en el chat. Número 2, la siguiente clase, cuando les dé la dirección web, porque les voy a dar una dirección web, ahí les va a pedir un usuario, ¿sí? Solo les pide un usuario. ¿Qué tienen que poner ustedes? Nombre completo y sigla, ¿sí? Entonces voy a poner un ejemplo. Es que si no, no voy a poder registrarlos rápido. ¿Ya? Van a poner, por ejemplo, Mari López MA24. Si son de MA24. ¿Sí? Ahí lo ponen así. Entonces, de esa manera yo voy a saber de dónde es el estudiante que está participando. En ese juego, que vamos a hacer porque es un juego, ¿sí? Va a importar la velocidad de respuesta. Cuanto más rápido respondas, más nota vas a tener. ¿Ok? Más nota vas a tener. Entonces, ahí va a salir los 3 primeros que ganen la actividad. Las notas más altas, quiere decir los que respondieron bien y más rápido respondieron. En función a eso lo calcula. Y sale ese ratito. Terminamos la actividad y va a salir el resultado y vamos a ver quiénes son los que han trabajado esta parte teórica que estoy pidiendo ahora para la siguiente clase. Eso es una actividad de 15 minutos. Entonces lo vamos a hacer a primera hora. La siguiente clase sí me voy a poner 7 en punto. ¿Ya? Entonces para que no nos reste tiempo. Entonces 7:20 ya hemos terminado esa actividad y vamos a poder continuar con el resto que es el armado del algoritmo. Nuestra siguiente clase es muy desafiante porque realmente ahí vamos a ver cómo armamos el algoritmo. Y cómo esa parte teórica que vieron les va a apoyar ahora en el diseño del diagrama de flujo, que es nuestro objetivo para el próximo lunes. Se preparan por favor esta semana entonces con esa parte teórica. ¿Listo? Ya vi que varios pusieron su nombre. Entonces creo que con eso ya hemos esclarecido cómo vamos a trabajar. Pregunto si antes de retirarse tiene alguien alguna consulta, alguna preguntita. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del hardware? Del hardware, ¿sí? Del hardware. Ahí tendríamos que discutir, ¿no es cierto? Nos estamos refiriendo a la parte física de la computadora. Eso significa, por ejemplo, a ver, veamos, procesador, ¿cierto? El cerebro del computador es el procesador. Eso sería para mí el principal. El costo de un computador. La tarjeta madre. La tarjeta madre, perfecto. Número 2. ¿Qué más? La memoria. La memoria RAM. Muy bien, las memorias. Y el disco duro, supongo, ¿no? Puede ser, está muy bien también, porque sin disco... Porque ahí se almacena el SO. Muy bien, se almacena el sistema operativo para poder... Ajá. La BIOS puede ser también un elemento importante, es parte del hardware, es que ahí podemos discutir. Lo que no quisiera que me hayan puesto ahí, por ejemplo, es un mouse, ¿cierto? Un mouse, ¿no? Había para seleccionar, si no me equivoco, en esa parte, ¿no? Entonces estamos, claro, no seleccionar un mouse, ¿sí? Porque el mouse se puede reemplazar por teclado, ¿no? Y tampoco el teclado, porque puedes usar teclado virtual y con mouse ya trabajas tu teclado. O sea, no es lo mismo de fácil, pero igual se puede, ¿ya?
Acuérdense, por tema de importancia tuvieron que tomar. Sin procesador no hay computador, ¿sí? Sin tarjeta de madre no va a haber, ¿no? La tarjeta madre controla los buses de entrada y salida, Mucha mierda. Chicos, cuidado los micrófonos. La tarjeta madre es la que se encarga de albergar a los controladores que son necesarios para llegar a los periféricos. Los controla, ¿sí? Está bien, es esa su importancia. Si se quema tu placa madre, no hay computadora. Se quema el procesador, no hay computadora, ¿sí? Y tiene su importancia dentro del funcionamiento. Por esas dos no debieron faltar, ¿no? El tema de memoria RAM, sin memoria RAM, la máquina al encender, ITEA. Si falla una memoria RAM, si tienes más de una, ITEA. No levanta el equipo sin memoria RAM, no levanta, porque ya dijimos, ¿no? Prendes computador, el primer programa que levanta es la BIOS, ¿cierto? Si la BIOS revisa los periféricos y todo va bien, va a continuar para adelante y va a intentar cargar un sistema operativo. ¿De dónde carga el sistema operativo? De disco duro. Entonces de ahí viene la importancia de la memoria RAM. Fíjense, lo carga de disco duro porque un sistema operativo se graba en disco duro. Va a disco duro de la BIOS, encuentra el sistema operativo y lo sube a memoria RAM. Y es cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, que el equipo está levantado o está funcionando. Entonces de ahí que vienen los principales elementos del hardware, ¿ya? Pero como había para seleccionar, ustedes tienen que discriminar por orden de importancia. Si estaba la BIOS, también es considerado importante. Ojo, la BIOS de mi máquina, si es una i7, procesador correcto, tarjeta madre correcta, memoria RAM correcta, disco correcto, pero BIOS dañada, no levanta nada. ¿Por qué? Porque la BIOS es el primer programa que levanta el computador cuando enciende. Si la BIOS falla, no levanta nada, no hay forma de que se cargue el sistema operativo, no hay forma de que llegue a RAM, no hay forma de que yo trabaje. Eso se nota porque se queda la computadora con pantalla negra. El error es fatal, ¿sí? Porque, bueno, si bien hoy en día la BIOS se puede actualizar, ¿sí? Es decir, que un técnico experto puede a través del internet intentar reprogramar a la BIOS, si se equivoca, la daña y se daña para siempre. Entonces, básicamente tendría que la persona pensar en reemplazar incluso la tarjeta madre, porque la BIOS viene pegada de la tarjeta madre, ¿sí? O sea, viene todo enganchado, entonces es un lío completo, ¿ya? Bueno, creo que eso sería la aclaración. Sí, no sé si alguien levantó la mano, no sé si alguien quiere decir algo. La BIOS es la que sabe si los hardware están conectados, ¿no? Correcto. Es la que testea el hardware y te dice, todo ok, sí. Siguiente paso, levantar sistema operativo, copiar de disco a RAM y seguir. Y ya, ¿no? Entonces ustedes nunca entren a la BIOS porque, bueno, hay que saber, ¿no? Ahora, si toman un curso de soporte técnico, que no es difícil, en tu tiempo libre, de que haya regularidad en lo que es el trabajo, porque soporte técnico muy difícil aprender remoto, pero se puede. Hay unos canales de YouTube he visto muy buenos que enseñan, pero con alguien que sepa tienes que estar, ¿sí? Porque a veces le mueves cositas en la BIOS y no da, y como no sabes, no puedes repararlo. Entonces mejor no tocar si uno no sabe, ¿ya? Eso es algo que está reservado a los técnicos que saben. Muy bien, chicos, un gusto hoy trabajar con ustedes. Por lo menos al final ya participaron más. Espero que la siguiente clase en Kahoot, de 90 para arriba las notas, ¿sí? Va a haber participación, espero. Entonces, pues prepárense para que logren responder rápido, porque acuérdense, tiene que ver no solo con que esté correcto, sino que rápido. El más rápido se va a ver ahí, ¿ya? Nos vemos en la siguiente clase entonces. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego.